Bien, analizamos entonces los factores que afectan la estabilidad de los complejos. Vamos a ver la importancia o la influencia que tiene la constante de equilibrio como el pH del medio. Si analizamos el equilibrio de formación de este complejo, vemos que presenta su constante de formación referida justamente a la formación del complejo de estudio, de análisis. Entonces, esta constante de formación está representada por la concentración molar del complejo formado dividido en la concentración molar de los iones metálicos y del ligando. Ustedes ven acá la importancia de la complexometría o complejometría, porque usando el ligando bersanato logramos que el complejo, la relación ligando-metal en el complejo siempre sea 1 a 1. ¿Esto qué favorece? Favorece a que realmente el ion metálico quede atrapado dentro de la red del complejo y no sea fácilmente solubilizado por el medio. Acá les tengo que recordar que como las constantes de formación están tabuladas respecto del bersenato, de la forma desprotonada del bersenato, es que para hablar del equilibrio de formación de complejo utilizamos esta forma de representar. Si lo que nosotros tenemos que analizar ahora es la influencia del pH, vamos a ver que la sal disódica del bersenato que nosotros usamos verdaderamente como el valorante es la forma diprotonada. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros analicemos la formación de este complejo de cualquier ion con el ligando bersenato, nosotros vamos a tener la formación del complejo y la liberación de 2 iones protones, de 2 moles de protones. Ahora, les quiero contar que cuando esta sal disódica, este bersenato, la sal disódica, se disuelve en el agua solito, o sea, cuando se prepara la solución, espontáneamente da al pH del medio esta disolución un valor de pH 5 aproximadamente. Bien, y cuando este bersenato está unido al metal, va a formar, en la mayoría de los casos, y particularmente para el calcio y magnesio, complejos de color rojo. Bien, entonces, ¿qué vemos acá? Si esta ecuación general la particularizamos para el catión calcio, vemos que se forma el complejo calcio-bersenato, se liberan 2 protones. O la reacción entre el magnesio y el ligando bersenato forma el complejo del magnesio-bersenato y también libera 2 protones. Entonces, tenemos que ver que es importante, efectivamente, los iones hidrógenos que se están liberando en la reacción. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque acá empieza a aparecer cuando la concentración de ion calcio es alta y la liberación de protones es importante, empieza a haber una competencia entre el metal y los protones del medio, y entonces indica la necesidad de empezar a controlar el pH del medio. En la placa que vamos a ver ahora, relaciona efectivamente estos 2 factores que estamos analizando. En el eje de las ordenadas está la constante, pero para linealizar la escala, nosotros vamos a trabajar con el logaritmo de las constantes de formación de los diferentes complejos que se forman con el eta y en función del pH. ¿Y qué vemos acá? Bueno, acá vemos cómo, por ejemplo, los complejos de la sal férrica con el bersenato puede ya formarse a un pH aproximado alrededor de 1, o por ejemplo el cobre o el zinc, ¿no es cierto? Aparece con una constante de estabilidad alta o mediana, por ejemplo, a pH para el cobre
cercanos a 3, para el zinc cercanos a 4. Así vamos analizando esta gráfica y observamos que para el calcio esta constante empieza a ser bastante más baja y recién aparece una constante más o menos estable a valores de pH alrededor de 8, para el estroncio y el magnesio alrededor de 10. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de esta curva? ¿Sí? Que cuando relacionamos estos dos parámetros, vemos que cuanto más estable es el quelato, quiere decir cuanto mayor valor tenga la constante de complejación o la constante de formación del complejo, menor será el valor de pH al que se puede trabajar. Es decir, si el metal posee, como en este caso, que nosotros vamos a apuntar especialmente al calcio y magnesio, posee una constante de estabilidad baja, debe ser valorado a valores básicos, es decir, a valores de pH alto. Si ahora lo queremos representar o queremos visualizar las curvas de valoración analizando el potencial del metal en función del volumen de ETA, vamos a ver en esta gráfica que lo que se hace es trabajar a un pH constante, por ejemplo pH 6, y ver, si nos volvemos a la gráfica anterior, a pH 6 estamos en esta zona. Entonces vamos a ver qué pasa en esta zona alrededor de pH 6 con los complejos que se forman con el ligando. ¿Y qué observamos a pH 6? Bien, que el complejo calcio-bersanato prácticamente no tiene un salto, un punto de inflexión, esa segunda región de la que hablábamos que nos permitía determinar el punto de equivalencia. No así para el hierro, un poquitito mayor, y bueno, acá vemos para el hierro 2 y acá es para el hierro 3, donde se ve una constante bastante grande, 10 a la 25, respecto de la del calcio, que es 10 a la 10, y entonces podemos decir que a pH 6, concretamente, se va a poder, reafirmamos lo que hemos dicho recién, que cuanto mayor es el valor de la constante, más desplazado hacia la derecha está el equilibrio, quiere decir que tenemos mayor formación de complejo. Bien, ahora vamos a analizar los dos cationes que nosotros que están en estudio en este momento. ¿Cuáles son? Magnesio y calcio. Bien, si ahora lo que hacemos es representar el P del metal, es decir, el potencial del magnesio y el potencial del calcio, pero a distintos valores de pH, ¿no es cierto? Y vemos cómo es el grado de formación del complejo, confirmamos que para el magnesio vemos que el mejor, o sea, ya empezamos a ver un mejor salto a valores de pH 10, y para el calcio también a valores de pH 10, 11 o 12. ¿Sí? Quiere decir que en valores de pH altos, ambos complejos con el del ETA nos dan puntos finales nítidos a medida que digamos, el pH es más alto. Bien, entonces, teniendo en cuenta los dos factores analizados, cuando se estudia o se cuantifica la formación del complejo de calcio y del bersanato, debemos tener en cuenta que es fundamental regular el pH del medio, trabajando a valores mayores de 8, de tal manera que a mayor pH tenemos menores concentraciones de protones, logramos que el equilibrio, esto se logra con un buffer, podemos atrapar estos protones que se van liberando, recordemos, con un buffer, y esto se logra, al disminuir la concentración de protón, logramos que el equilibrio se desplace hacia la derecha y favorezcamos la formación de este complejo. Bien, entonces para recordar, para lograr mayor estabilidad de estos complejos, particularmente calcio y magnesio, que es lo que estamos analizando,
es necesario desplazar el equilibrio hacia la derecha, para lo cual necesitamos mantener regulado el pH a valores mínimos o cercanos a 10. Bien, alrededor mínimo de 8, pero lo más favorable sería pH 10. Bien, entonces, analizado ya los factores que influyen, vamos a ver otro punto importante en cualquier volumetría, que es cómo puedo detectar el punto final. Acá tampoco hay cambios bruscos, entonces voy a usar indicadores visuales. Dentro de los indicadores visuales están los indicadores metalocrómicos, llamados metalocrómicos, ¿por qué? Porque cuando se une el metal a estos indicadores, cambian de color. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos también indicadores forman complejos quelatos coloreados, donde el complejo coloreado tiene un color y el indicador sin el complejo tiene otro color. Se llama color metalizado o color no metalizado cuando se trata del indicador libre. Bien, ahora, para poder usar estos indicadores, ¿qué condiciones se debe cumplir? Que la constante de formación de este complejo metal indicador debe ser lo suficientemente alta como para que este complejo no se destruya, es decir, no vuelva a los componentes. Pero también debe ser la constante del complejo metal debe ser lo suficientemente menor que la constante de estabilidad del complejo metal esta que estoy valorando para poder competir con él. Entonces, tenemos los indicadores metalocrómicos como el negro de diocromo T, vamos a expresarlo directamente con sus iniciales, NET, y vamos a observar una particularidad de este indicador. Bien, este indicador es triprótico, quiere decir que tiene tres disociaciones, pero en cada una de ellas se establece en un rango de pH. La primera reacción de deprotonación del indicador ocurre a pH menores de 6 y en este rango de pH el indicador tiene color rojo. Si analizamos el segundo equilibrio, la segunda deprotonación de este indicador ocurre entre pH 7 y 11, y acá los complejos que forma el indicador, el color que presenta el indicador es color azul. Y la tercera desprotonación de este indicador ocurre a valores de pH mayores de 11, pero el color que presenta este indicador en su estado libre es naranja. Bien, entonces, si nosotros hemos dicho en la placa, cuando hemos analizado los complejos metal-bercenato, decimos que la mayoría es rojo, entonces, si usáramos valores de pH alrededor de 6, tenemos dos problemas. Uno, que el indicador es rojo, como el complejo, y dos, que el complejo formado con el calcio y magnesio es muy inestable en ese valor de pH, por lo tanto, lo descartamos. ¿Qué ocurre entre pH 7 y 11? Es realmente el estado del indicador más oportuno para visualizar el cambio de color. ¿Y por qué? Por la razón que estamos diciendo. Cuando el indicador está libre, es de color azul. Una vez que se une al metal, va a formar el complejo metal indicador, que es de color rojo. ¿Bien? Y entonces acá vamos a observar efectivamente un cambio de color. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que para trabajar con el negro de diocromo T, lo vamos a hacer a un pH de 10. ¿Cómo vamos a lograr esto? Agregando un buffer amoníaco cloruro de amonio, que ya lo hemos visto en los temas anteriores. ¿Y por qué vamos a trabajar a pH 10? Porque es mayor la estabilidad del complejo metal-bercenato, que es lo que acabo de decir, y porque se visualiza mejor el punto final de este indicador libre. ¿Qué otro indicador
Hay varios indicadores, pero ¿qué otro indicador vamos a hacer uso en el laboratorio? De la murexida. Bien, ¿qué es lo que ocurre o por qué aparece la murexida acá? Ocurre que este indicador, la murexida, tiene la posibilidad de cambiar de color a un pH 12. ¿Y por qué necesito yo un pH tan alto? Bueno, ocurre que cuando yo quiero hacer determinaciones de calcio en presencia de magnesio, debo sortearlo al magnesio. ¿Y cómo se hace eso en química? Bien, se agrega algo que permita que el magnesio desaparezca de la solución. Bien, ese algo es un reactivo precipitante. En el práctico ustedes van a observar que lo que se agrega es un hidróxido de sodio concentrado y entonces este hace precipitar el hidróxido de magnesio de tal manera que ya no está presente en la solución. Y de esta forma yo puedo valorar solo calcio y haber eliminado la interferencia del magnesio. ¿Qué particularidad tiene la murexida? Que a pH 12 tiene un color azul violeta y pH cuando está complejado en la murexida con el calcio es rosa. Entonces se puede observar un cambio de color. Bien, entonces, ¿qué es importante para determinar el punto final o punto de equivalencia? ¿Qué es lo que estamos intentando con esto? Que los indicadores metalocrómicos son un método más simple para detectar el punto final y que el intervalo de transición del indicador depende de dos cosas, de la constante de estabilidad del complejo y del pH del medio. Recordemos que también la forma de la curva de titulación también depende del pH, particularmente para el calcio y magnesio. ¿Qué sistemas de reguladores o buffer hemos estado usando en complexo? El pH es un factor determinante en la valoración complexométrica. ¿Por qué? Porque hemos visto que esto no solo determina la extensión de la región del punto de equivalencia, bien, o sea, el salto de la curva, sino también el intervalo del indicador. Entonces, algunos de los sistemas reguladores usados frecuentemente en complexometría son los siguientes. Entre pH, por ejemplo, cuando queremos regular a pH 1 y 2, usamos ácido fuerte. Si queremos regular a pH 4 o 6, usamos ácido acético, acetato de sodio. Si queremos regular el pH entre 8 y 10, usamos amoníaco, cloruro de amonio. Y si queremos regular el pH 12, usamos hidróxido de potasio, hidróxido o hidróxido de sodio.